significa libertad para todos, no para unos cuantos. Yo no culpo a muchos venezolanos que simpatizan con el presidente Chávez y que creen que el sistema anterior les falló. Es cierto, les falló. Lo que hay que tener claro es que el sistema anterior no era libre mercado, no era libertad económica, sino que era un sistema mercantilista, un sistema de capitalismo de amigos, y eso es lo que hay que reformar, eso es lo que hay que cambiar. Si nosotros vemos cuáles economías en América Latina son las que más se aproximan a ese ideal de libre mercado, porque entonces la pregunta es, bueno, si en América Latina no hay libre mercado, sino mercantilismo, bueno, entonces ¿cómo estamos? Bueno, el país que más se aproxima a este ideal de libre mercado en América Latina es Chile. Como dije anteriormente. Y tenía un gobierno socialista, ¿no? Y tenían gobiernos socialistas, la de Michelle Bachelet es una presidenta socialista, pero no cambió, ni sus antecesores cambiaron las reglas del juego, que son reglas económicas bastante liberales. Y si vemos el desempeño de la pobreza en Chile, desde que hay democracia en 1990, el índice de pobreza entonces era de 46% y ha caído hasta un 12% en el último año. Así que vemos cómo el país que más se ha acercado a derrotar la pobreza en América Latina es de casualidad, y digo casualidad de una manera un poco irónica o sarcástica, es de casualidad el país más liberal de la región. Entonces, ustedes dirían que sí es la libertad económica la clave para salir de la crisis de nuestros pueblos. Efectivamente, y si nosotros vemos cuál es el país que aún permanece en crisis, mientras que toda la región ya se está recuperando de la crisis económica, es el país menos libre económicamente, Venezuela. El único país de la región que va a continuar en crisis, en contracción económica este año, es Venezuela. Mientras que vemos que países como Chile, como países como Perú, países como Panamá, países como Costa Rica, pues son las economías más libres de la región, ni sintieron esta crisis. Apenas fue una contracción mínima de un 1% que duró 6 meses y luego rápidamente se recuperaron, sus economías rebotaron y ahora están generando empleos nuevamente. Yo creo que es bastante claro y basta con ver, incluso en aquellas economías que dependen de materias primas como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, que a pesar de los ingresos que estas materias primas les generan, no han sido suficientes para blindarlos de los efectos de la crisis. Y vea qué interesante, esta crisis fue una crisis profunda, fue la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial, y América Latina como un todo, con sus excepciones, como ya hemos hablado, ha salido bastante bien librada. Ha podido ser peor. Ha podido ser peor. Si nosotros vemos lo que sucedía en nuestro país, incluso en nuestra región, incluso hasta hace unos cuantos años, Argentina, Brasil, en los años 80, la crisis de la deuda, cómo golpeó a todas las economías de la región. Estamos hablando de contracciones económicas y caídas de la producción espectaculares, y esta vez América Latina salió bastante bien librada de esta crisis. ¿Por qué? Bueno, precisamente por las reformas tan vilipendiadas por algunos de los 90. El llamado el consenso de Washington, que tanto se ha criticado, ha servido para que las economías latinoamericanas sean hoy más estables y más fuertes para resistir este tipo de embates. Y Venezuela, que decía estar blindada ante cualquier crisis mundial, es la que más se está contrayendo y la que se sigue contrayendo y la que sigue en recesión. ¿Como consecuencia de? Como la consecuencia de la falta de libertad económica y como consecuencia de este papel tan activo y tan predominante que juega el Estado en la economía. Ahora se habla de capitalismo de Estado en Venezuela. Ciertamente hay eso. Cuando usted tiene al Estado manejando las empresas, el Estado está practicando un capitalismo de Estado. Uno podría incluso hablar de cierta vertiente del mercantilismo, si hablamos de que ciertas empresas permanecen en control de gente allegada al gobierno, etcétera. Pero cuando usted tiene el Estado produciendo huevos, cuando usted tiene el Estado produciendo petróleo, cuando usted tiene el Estado produciendo cerveza, cuando usted tiene el Estado produciendo arroz, todo, ciertamente está un capitalismo de Estado. Hay antecedentes del Estado como administrador, del Estado cuando, por ejemplo, en este caso expropia y se apodera de la administración de una empresa. Le hago esta pregunta porque aquí se ha demostrado, por ejemplo, tenemos las empresas básicas de Guayana, donde ahora los trabajadores que antes estaban como accionistas y cobraban dividendos, justo cuando estas empresas son estatizadas,
dejan de cobrar sus dividendos y ya el presidente prácticamente les ha dicho, olvídense de dividendos porque estas empresas no están dando ganancia. El Estado como administrador. Bueno, tenemos los casos muy claros de la antigua Unión Soviética, que el Estado era el que manejaba los altos comandos de la economía, las grandes empresas, y vemos cómo eran empresas altamente ineficientes, no producían lo que la gente quería, había escasez generalizada, las planillas usualmente no reflejaban la realidad de la empresa. O sea, las empresas se utilizan como un mecanismo para llenar planillas de amigos y allegados. Esto, por supuesto, que será bueno para la gente que termina trabajando ahí, que no tenía trabajo y que el Estado se los otorga, pero en largo plazo no es sostenible. No sé si vamos a poner en un compromiso ya para culminar a Juan Carlos Hidalgo, pero ¿qué vaticina para Venezuela si sigue esta restricción a la libertad económica? Bueno, vemos que no es una situación sostenible. El nivel de gasto público en Venezuela es bastante elevado, el gasto del Estado. Vemos que es bastante elevado. Los ingresos petroleros no van a dar para cubrir este gasto, ya no dan. Y la inflación cada vez va a ir aumentando y aumentando. Aquí tengo unas cifras de la revista The Economist en el Reino Unido, que dice que la inflación para el próximo año sería del 34% y para el 2011 sería del 33%. O sea, ya estamos hablando para el 2012 del 43%. Va a ir aumentando. Ya vimos un socollón hace poco con la devaluación que hubo y muy probablemente podremos ver más. América Latina no está ajena y tenemos experiencias muy recientes a hiperinflaciones. Una inflación, si la gente se asusta de una inflación del 30% ahora, recordemos lo que ocurrió en Bolivia en los 80, en Argentina, en Brasil, en Nicaragua, con hiperinflaciones de los 13,000% anuales, una moneda que no vale nada y un aparato productivo total y absolutamente dilapidado. Espero que eso no llegue a ocurrir aquí en Venezuela, pero si la historia sirve de guía, hacia eso van ustedes. Lo más triste de todo esto entonces es que podemos estar peor. Así es. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Ha sido un placer tenerlo acá. Despedimos a Juan Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos para América Latina del Instituto Cato, un centro de investigación de política pública en Washington. Gracias y bienvenido nuevamente a Venezuela. Muchas gracias.